Desde hace mucho tiempo, se cuenta que hay una criatura que ha aterrorizado por lo menos 200 años a la población nipona, afectando su destino e incluso condenándolos a un prematuro final. Los dioses de la muerte, conocidos también como Shinigami, son seres pertenecientes al folclore japonés y han sido representados en todas las diferentes formas artísticas que hay, fusionando sus creencias populares con historias que han sobrevivido hasta nuestros días. Pero, ¿cómo surgieron estas entidades? ¿Qué papel juegan en la concepción de la muerte dentro de la cultura japonesa? En la tradición nipona, los Shinigami son dioses o criaturas sobrenaturales que acompañan a los humanos hacia la muerte, a veces incitándolos a ello a través de pensamientos oscuros. Pero, ¿cómo se les ha concebido de esta manera? Aunque su origen es japonés, existen entidades similares en otras culturas del mundo, como la Parca en Occidente o los Ángeles de la Muerte en diferentes mitologías, las cuales siguieron reinterpretándose en los siguientes años. El término Shinigami proviene de Shi, muerte, y Kami, Dios, por lo que su traducción literal es Dios de la muerte. A pesar de su significado, en la cultura japonesa no siempre son entidades malévolas. Los orígenes de los Shinigami pueden atribuirse a diversas influencias religiosas, como el sintoísmo y el hinduismo. Dentro del budismo se menciona Mara, un espíritu que induce a los humanos a terminar con su vida a través de la posesión y los malos pensamientos. En este sentido, Mara ha sido comparado con un Shinigami, lo que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto los Shinigami son realmente una manifestación cultural única o una adaptación de figuras de otras creencias. Algunas versiones los describen como demonios, que determinan el momento de la muerte de las personas. Incluso el rey del inframundo, conocido como Yama u Oni, es considerado un tipo de Shinigami. En la mitología japonesa se cuenta que Izanami, una de las deidades primordiales, otorgó la muerte a los humanos, por lo que también puede verse como una precursora de estos seres. Fue durante el periodo Edo cuando la figura del Shinigami comenzó a aparecer en la literatura y en el teatro japonés. Autores como Shikamatsu Monzaemon abordaron temas como el doble suicidio en sus obras, reflejando la relación de los Shinigami con la desesperación y la tragedia humana. La palabra Shinigami también se ha interpretado como una metáfora de la fugacidad de la vida, y con el tiempo se consolidó en la cultura japonesa como un concepto ligado a la naturaleza humana. En el periodo Showa, los Shinigami comenzaron a aparecer en diversos medios, como novelas, mangas, series de televisión y anime. Sin embargo, con la industrialización y el fin del aislamiento japonés, muchas de estas creencias tradicionales fueron perdiéndose o transformándose debido a la influencia occidental. De esto nos podemos preguntar, ¿qué efecto tuvo la modernización en la percepción de la muerte y en el papel de los Shinigamis en la sociedad contemporánea? La muerte es vista como una etapa natural de la vida, y los Shinigami cumplen con el deber de garantizar el equilibrio del mundo. ¿Podría esta visión menos temerosa de la muerte estar relacionada con la espiritualidad japonesa y su aceptación del ciclo de la existencia? A diferencia de otras culturas que representan a la muerte como un ser agresivo o aterrador, los japoneses ven a los Shinigami como figuras que simplemente cumplen con su función sin intenciones malignas. En cierto modo, actúan como administradores del destino, asegurando que las almas pasen al otro mundo en el momento adecuado. El caballero y Rábal, y Juan y Jonás. La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena. Y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. El último es Jonás. Lleva su laúd y camina de espaldas. Ya marchan todos hacia la oscuridad, en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer, mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas. Uno de los primeros relatos en los que aparece un Shinigami se publicó en 1841. En esta historia, el Shinigami es un espíritu de un difunto con malas intenciones que se alimenta de la maldad humana, incitando a las personas a cometer actos terribles en lugares donde ocurrieron asesinatos. Luego de este primer avistamiento comenzaron a surgir más historias similares, pero ¿por qué en muchas de estas historias los Shinigamis tienen una relación tan estrecha con los sentimientos de culpa y desesperación? En sus primeras representaciones, los Shinigamis no tenían la capacidad de matar a voluntad. En cambio, debían respetar las normas del destino. Será hoy, ¿verdad? Su último día de vida. Está tan llena de vida. Me pregunto por qué hoy es tan injusto. Era de noche.
Ella caminaba sola, no había nadie cerca. Y entonces sucedió. ¡Mía! ¡Moriremos juntos! No, detente. ¿Qué estás haciendo? Sin pensarlo, Jealous hizo algo que los Shinigami tenemos prohibido hacer. Jealous usó su Death Note para matar al hombre instantáneamente, salvando así la vida de la joven. Nunca debió hacerlo. Los Shinigami existimos solo para acortar y cobrar vidas humanas. No se nos permite contrariar los dictados del destino. En un cuento tradicional japonés, se describe cómo una persona tiene una vela que representa su vida. Cuando la vela se apaga, el Shinigami se lleva el alma de la persona. Este concepto recuerda a la mitología griega, en la que las moiras cortaban el hilo de la vida, lo que nos lleva a reflexionar sobre la universalidad de estos mitos. Un cuento clásico relata la historia de un hombre que está a punto de suicidarse, aunque es detenido por un Shinigami. Siguiendo los consejos del espíritu, el hombre logra volverse rico, pero su avaricia lo lleva a romper las reglas, lo que finalmente provoca su muerte a manos del Shinigami. Este relato parece sugerir que la codicia y la ambición desenfrenada pueden ser tan destructivas como la desesperación. En el ensayo Hanko no Uragaki, del periodo Bakumatsu, se menciona que los Shinigami inducían a las personas a suicidarse por ahorcamiento. En otra obra del periodo Edo, Shosan Chomon Kishu, de 1850, se narra la historia de una mujer de la vida fácil poseída por un Shinigami que convence a un hombre de realizar un suicidio doble. En la obra de Kabuki, Mekuranagaya Umega Kagatobi, de 1886, se menciona que los Shinigami pueden entrar en la mente de las personas, atormentándolas con sus propios pecados y llevándolas a la locura. Aunque en algún punto tuvieron su auge, las creencias en los Shinigami se intensificó tras la guerra. En la isla de Miyajima, se decía que si una persona salía de noche para atender a alguien, debía beber té o comer arroz antes de dormir para que un Shinigami visitara a la persona en cuestión. En Hamamatsu, se contaba que los Shinigami poseían a hombres y los llevaban a lugares donde ocurrieron muertes, como montañas, mares y ferrocarriles, en los que los espíritus de los muertos volvían a la vida, si es que no había nadie más presente, aunque serían condenados para siempre. Es claro que los Shinigami han evolucionado desde su origen en la mitología y la religión japonesa hasta convertirse en figuras icónicas dentro de la literatura y la cultura popular. Su representación ha cambiado con el tiempo, desde entidades sobrenaturales asociadas con la muerte y el destino hasta personajes fundamentales en mangas y animes modernos. Aunque la visión occidental de la muerte suele ser más sombría y temerosa, en Japón se acepta como parte del ciclo natural de la vida. Los Shinigami reflejan esta filosofía, ya que no son necesariamente malévolos, sino entidades que cumplen con su papel en el equilibrio del mundo. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. En la actualidad, la figura del Shinigami sigue vigente, apareciendo en diversas obras de ficción como Death Note, Bleach y Noragami, donde se les da un nuevo significado adaptado a la cultura contemporánea. En última instancia, los Shinigami nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte y su papel en nuestra comprensión de la existencia. Son simples guardianes del destino o representan nuestros propios miedos y deseos más profundos. La fascinación por nuestro final y el más allá sigue presente en la sociedad, y por ello es que los Shinigami siguen siendo un símbolo de esa eterna curiosidad humana por lo que no conocemos. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció, además de recomendar qué otra leyenda o relato quisieras que fuera el siguiente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.